Fernández de Kirchner ha firmado en el día de hoy el decreto número 902, por el cual se crea el programa de crédito argentino del Bicentenario para la vivienda única, familiar, Procrear Bicentenario. Este anuncio que hablará a continuación el señor secretario de Políticas Económicas, licenciado Axel Kicillof. Estamos hoy presentando, tal como ha dicho la locutora, un plan para la construcción en el plazo de 4 años de 400.000 viviendas. Es un plan cuyo objetivo para el periodo 2012-2013 es de 100.000 nuevas viviendas, y ese plan va a estar financiado por diferentes fuentes de recursos, entre ellas el ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, contar como instrumento para su ejecución con un fideicomiso que estará conformado a tal efecto, con el propósito de que dé créditos en condiciones totalmente ventajosas para aquellos que tienen problemas para el acceso a la vivienda y además para el acceso al mercado del crédito privado. Nos vamos a dedicar ahora rápidamente a comentar algunos elementos que explican la necesidad y la oportunidad de este plan, y después más adelante Diego Bocio va a ilustrarnos sobre las diferentes líneas que este programa Procrear del Bicentenario tiene para diferentes segmentos y con diferentes modalidades de acceso a la vivienda. En primer lugar, me gustaría dejar en claro, a modo de contextualización, que este plan no hace más que complementar y sumarse a las diferentes iniciativas en punto a la cuestión de la carencia habitacional que este gobierno ha encarado, que hasta el momento ha representado un cambio histórico en términos de la posibilidad del pueblo de acceder a las viviendas. Es decir, que este plan se suma a las diversas iniciativas que el Ministerio de Planificación Federal, la Secretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Vivienda viene desarrollando hasta el momento, que van a seguir ejecutándose con las mismas partidas presupuestarias que estaban planificadas y que van a seguir yendo a sus destinatarios, y probablemente durante este periodo, al tiempo que nuestro nuevo plan se suma al anterior, en las políticas ya en curso se van a construir alrededor también de 100.000 entre viviendas y soluciones habitacionales. Ante un periodo donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante este decreto y este instrumento, va a provocar directamente un cambio sustancial en la participación del Estado en lo que refiere a la construcción de viviendas, y un ataque frontal al déficit habitacional que se viene arrastrando de la época de neoliberalismo.
algunas características que después Diego Bocio va a ampliar sobre esta iniciativa que estamos presentando. Quiero entonces hablar de las políticas de vivienda que ha llevado adelante este gobierno. En primer lugar, algunos indicadores sencillos que muestran que la proporción del gasto en vivienda con respecto al gasto social, con respecto al gasto público total y con respecto al PBI, o sea, como porcentaje del Producto Bruto Interno, el gasto en vivienda desde 2003 hasta 2011, es decir, en los primeros 8 o 9 años de gobierno, desde que asumiera el doctor Néstor Kirchner, ha representado, en términos de producto, un incremento del gasto de vivienda del 60%. Es decir, este gobierno ha encarado el déficit habitacional a través de iniciativas para construir vivienda. Los programas han sido varios y han sido exitosos en su efectividad, porque algunos eran antiguos programas que han sido por el Ministerio de Planificación Federal ahora acelerados y llevados hasta sus últimas consecuencias para sacarle los máximos frutos. Hablamos del Programa Federal de Construcción de Vivienda, del Programa FONAVI, del Programa de Mejoramiento de Barrios, del Programa Mejor Vivir Federal, del Programa de Desarrollo Social de las áreas fronterizas en el noreste y noroeste, del Programa Federal de Solidaridad Habitacional, de FONAVI Reactivación 1 y 2 y otros planes, lo cual ha representado desde 2003 hasta marzo de 2012 un total de más de 900.000 soluciones habitacionales entre nuevas viviendas y diferentes iniciativas para paliar los problemas habitacionales de la población. Cuando uno mira los números en términos de un gráfico, estamos hablando del primer periodo, 76-82, la ruinosa política habitacional que, como no podía ser de otra manera, llevó adelante la dictadura militar. Después tenemos el periodo del 83 al 91, después tenemos el periodo del 92 al 2002, y después tenemos el periodo en donde el doctor Néstor Kirchner se hace cargo de la presidencia de la Nación, con políticas que hemos continuado a través del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde hemos alcanzado a prácticamente duplicar en un lapso de 9 años las viviendas que se construyeron en el periodo reciente, de donde más viviendas se construyeron en 91 años. Estoy contando aquí viviendas y soluciones habitacionales ya concluidas en las primeras 2 barras apiladas, y más arriba las que ya están comenzadas, cuentan con crédito presupuestario, compromiso, y están en carpeta porque las vamos a ejecutar de todas maneras. Quiero decir que estamos haciendo un salto ya con estos planes que es abismal en la capacidad del Estado de satisfacer esta necesidad. Ahora bien, ¿por qué este plan? El programa, los programas, la batería de programas que llevó adelante el gobierno hasta ahora han apuntado a diferentes necesidades habitacionales, pero encontramos nosotros que había que complementar estos planes, agregar un nuevo plan que fuera un segmento de la población que se ha visto sustancialmente beneficiada por nuestro modelo de desarrollo, por nuestro modelo de crecimiento con inclusión social, cuyos ingresos, y esa es la línea azul que se muestra arriba del gráfico, cuyos ingresos han crecido en más de un 500% en estos años, y pongo aquí una comparación con el precio del metro cuadrado de construcción de vivienda nueva, para mostrar que en primer lugar esos metros, digamos, los ingresos de la población que estamos tomando aquí han crecido más rápidamente que el precio de la vivienda, y sin embargo sigue habiendo problemas de acceso a la vivienda, y esos problemas de acceso a la vivienda están vinculados con otra cuestión, que es la cuestión del acceso al crédito para comprar vivienda. Este gráfico lo que muestra simplemente es cómo los ingresos de las familias han crecido más rápidamente que el costo del metro cuadrado. Quiere decir que ese índice de costo del metro cuadrado no es un índice que tenga que ver con los costos de construcción exclusivamente
exclusivamente, porque como todo el mundo sabe, el precio de la vivienda urbana está influido también por movimientos de especulación, burbujas hipotecarias, inmobiliarias y diversos elementos entre el que hay que contar también el precio de la tierra, no solo de la construcción. Quiero decir que ha crecido en una proporción muy grande, pero menor a los ingresos. Quiero decir, con este modelo de desarrollo se ha beneficiado buena parte de la población, pero subsisten problemas de acceso a la vivienda, y es ahí donde nosotros queremos enfocar. Así que voy a hablar un poquito del crédito hipotecario, en particular del crédito hipotecario en esta época y cómo ha sido suministrado por los bancos privados. Tengo aquí en primer lugar que el porcentaje de crédito hipotecario en relación al Producto Bruto Interno sigue siendo muy bajo. Es decir, el crédito no consigue despegar. No hay acceso al crédito para todo el mundo, y esto lo hemos detectado, y esto tiene que ver con el gráfico que muestro a continuación, que también señala el papel del Estado ante esta necesidad del que ha tenido hasta ahora, importantísimo, fundamental, porque no solo hemos construido viviendas, yo estoy mostrando ahí cuáles son los costos financieros, la tasa de interés para los créditos hipotecarios de la banca privada extranjera, de los bancos privados nacionales y por último de la banca pública, y en particular del Banco de la Nación Argentina. Lo que muestra esto es que el Banco de la Nación Argentina es el que ha dado créditos a tasas más accesibles, es el que ha contribuido al acceso a la vivienda a través del crédito hipotecario, y sin embargo la banca privada no ha estado a la altura de esta necesidad, porque las tasas continúan siendo sumamente elevadas y prohibitivas para buena parte de la población. Eso eran las tasas. Esta otra cuestión es el volumen en el stock del crédito hipotecario. Tenemos, con la porción más grande de la torta, aquella que aparece en gris, tenemos a la banca pública. Es decir, que no solo la tasa es más baja, sino previsiblemente, no es que esa tasa era una tasa de muestra, sino que hemos dado una cantidad enorme de créditos hipotecarios, y que el mercado hipotecario, en su 67%, prácticamente el 70%, está explicado por los créditos que damos a través de políticas públicas, es decir, por la banca pública. Así que por un lado tenemos los planes del Ministerio de Planificación, Secretaría de Obras, y por otro lado tenemos la política crediticia de la banca pública para facilitar el acceso a la vivienda. Hago un pequeño paréntesis también para contextualizar esta cuestión. Ustedes saben que con la existencia de crédito hipotecario, incluso con crédito hipotecario barato, no alcanza para reactivar no las mudanzas y los cambios de vivienda, sino particularmente, que es nuestro objetivo, paliar de manera estructural el déficit de vivienda. ¿Cómo? A través de la construcción de nuevas viviendas. Y esta diferencia hay que dejarla muy en claro. Una cosa es dar un crédito hipotecario, como hemos oído estos últimos días, para comprar vivienda, lo que corre el peligro de generar una burbuja inmobiliaria, si es que no fuera que los montos anunciados por el Banco Ciudad son exiguos, ¿no? Pero si fueran montos significativos, si esto tuviera alguna importancia y alguna llegada, uno diría que si no se focaliza a la construcción de nueva vivienda, el problema que genera justamente es que dan más plata a gente que ya tiene vivienda o está alquilando para cambiarse de vivienda, lo cual tiende a inflar los precios. Lo menciono porque este fue uno de los factores que desencadenó la crisis mundial que hoy estamos viviendo. La burbuja hipotecaria de los Estados Unidos tuvo que ver políticas irresponsablemente sin discutir cuáles son sus resultados, cuál es su focalización y a quién van dirigidas. Entonces, encontramos que en Estados Unidos, estos son gráficos de Estados Unidos, disculpen la digresión, donde teníamos salarios planchados, o sea, la tasa de crecimiento del salario ha sido muy bajo, nula, durante, estoy tomando el periodo 1980-2011, y un crecimiento tremendo del crédito hipotecario con salarios planchados. ¿A qué obedeció esto? Voy a hablar de una sola línea, la línea verde, que es la tasa de interés. Hubo un momento donde se redujo políticamente muy fuerte la tasa de interés, lo cual, esas son las líneas que están por encima de la verde, hizo crecer muy fuertemente el crédito hipotecario y con él también el precio de la vivienda. Porque esta es la cuestión que quería señalar. Si uno da tasa barata, pero permite, pero no consigue que la tasa de crecimiento de las viviendas existentes acompañe estos planes, corre el riesgo de generar una burbuja especulativa que beneficia especialmente a los inmobiliarios y que no apunta
al público que uno espera, porque efectivamente da crédito, pero la vivienda se encarece y se encarece. Con un agravante: si esas tasas no están fijas, después, como ocurre en ese gráfico, ustedes ven ahí el salto coincidente con el inicio de la crisis mundial. Cuando la tasa se dispara, cuando la tasa de interés se dispara, ese crédito que era barato se vuelve caro, nadie puede pagar la vivienda y se da vuelta al mundo, y entonces aquel que había accedido ahora se ve desalojado y se queda en la calle, como le está pasando a buena parte de las sociedades que vivieron estas burbujas inmobiliarias sin pensar que el problema central es la construcción de vivienda, son los sectores populares de la crisis. ¿Qué papel va a tener el Estado? Es más complejo, más sofisticado que esto, y ha requerido un trabajo de larga data, porque hemos hecho lo siguiente: hay una necesidad, la necesidad de acceso a la vivienda, a quien por un lado no recibe el plan de vivienda que estamos ahora desarrollando, y por otro lado no puede acceder al crédito por esas tasas que mostrábamos. Hay una franja enorme en el medio de gente que se ha visto beneficiada por los aumentos salariales, por los incrementos de los ingresos, pero que le falta acceder a la vivienda propia. Ese es un bache que tiene la sociedad argentina, que es un buen bache porque es resultado de que han crecido los ingresos y la gente tiene capacidad de compra, pero no le alcanza para esa vivienda. Entonces ahí está la necesidad. Tenemos los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tenemos los recursos del Tesoro Nacional para aplicar a eso, pero una cuestión más. La Presidenta de la Nación le ha ordenado a la ONAVE, a quien concentra toda la propiedad del Estado, a que buscara aquellos terrenos ociosos, disponibles, que están en capacidad de albergar viviendas y nuevas viviendas, algunos terrenos urbanos, algunos terrenos en lugares privilegiados, todos terrenos que estaban hasta el momento ociosos. Tenemos una necesidad, una demanda de la gente por la vivienda, tenemos los recursos por el lado de aportar fondos para permitir un sistema de crédito que sea accesible, y tenemos por último terrenos para afincar esas viviendas y para que se puedan construir. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho la Presidenta de la Nación? Ordenar que todos estos elementos se coordinen, se alineen y den lugar del nacimiento al programa Procrear Bicentenario, programa de crédito argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar que ahora estamos analizando. Y esto tiene un efecto adicional, secundario, importantísimo. Estos datos muestran lo que la Presidenta hace poco llamó que se nos cayera el mundo encima. ¿En qué sentido? Este gráfico que tenemos ahí con la línea roja muestra la evolución, la variación del Producto Bruto Interno norteamericano, la variación del Producto Bruto Interno de Europa, en verde el Producto Bruto Interno de Brasil, y en negro el Producto Bruto Interno de China, su tasa de variación. ¿Qué es lo que muestra esto? Esta crisis internacional que tuvo un primer sacudón en el año 2008-2009 y que ahora empieza a intensificarse en Europa, en Estados Unidos un poco menos, todavía sigue con muchas dificultades, que lo hace también en la vecina República de Brasil, aquí cerquita, uno de nuestros principales socios comerciales, nuestro principal socio comercial, que lo hace también ahora con algunos indicios en China, en una potencia emergente que ha crecido a las famosas tasas chinas durante todo este tiempo. Ahora encontramos un enfriamiento, a veces una caída. ¿Y qué es lo que ha dicho la Presidenta de la Nación? Todavía esto no nos ha afectado fuertemente, pero lo puede hacer. Vamos a tomar medidas preventivas para evitar que el derrumbe que está ocurriendo en el mundo pegue sobre nosotros que hemos hecho las cosas bien. ¿Por qué digo que hemos hecho las cosas bien? Y esto sin ánimo de comparación, pero hemos hecho las cosas bien porque hemos usado el Estado, como lo estamos usando ahora, para incentivar la inversión incentiva el empleo, eso tiene un efecto multiplicador sobre el consumo, y el consumo genera todavía más empleo, y ese es el círculo vicioso que se ha retroalimentado y ha dado lugar
sea respetuoso, que sea retroalimentado y que ha dado lugar al periodo de crecimiento sostenido más alto de la historia argentina hasta el presente. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora cuando vemos que ante esta crisis, que no ha ocurrido acá, pero ha ocurrido en el exterior, vemos algunos estados titubeando y tomando medidas de austeridad en términos de reducción, de ajuste, es la palabra, de ajuste presupuestario? Gobiernos que ante la crisis deciden salvar a su sistema bancario para que no se caigan los bancos, en lugar de hacer ¿qué? De incentivar la inversión, la producción, el empleo, el mercado interno y el consumo, como nosotros estamos haciendo y vamos a seguir haciendo y vamos a hacer precisamente con este programa. Hemos calculado que en el primer año este programa de manera directa va a dar probablemente cerca de 100.000 puestos de trabajo, directamente, puestos de trabajo directo, e indirectamente aquellas industrias que proveen bienes, servicios, aquellos que están llevando adelante la inversión, otros 100.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de 200.000 puestos de trabajo distribuidos principalmente en el sector construcción, pero también en el sector madera, es decir, en todos los sectores vinculados con el proceso de construcción, transporte, logística. Estamos fogoneando la economía, además de cubrir una necesidad imperiosa. Es un modelo de crecimiento porque vamos a crecer con esto, con inclusión social. Dos palabras para terminar y después le dejo la palabra a Diego Bocio. Hemos ideado un instrumento que va a permitir que las tasas sean accesibles para gente que tenga ingresos desde 0 pesos hasta 30.000 pesos. Hasta 30.000 pesos con diferentes condiciones y en diferentes situaciones que ahora va a describir Bocio, porque hemos pensado en múltiples segmentos que tienen problemas de acceso a la vivienda y de acceso al crédito para la vivienda. Para eso vamos a constituir un fideicomiso. Ese fideicomiso va a actuar a dos puntas. Por un lado va a actuar dando créditos a quienes tienen terreno y pueden construir su vivienda. Dando créditos a quienes no tienen terreno, pero nosotros vamos a suministrarle un terreno de estos públicos a los que vamos a preparar para que la vivienda se pueda construir. Pero también vamos a construir, el Estado va a construir complejos habitacionales con características distintivas, con individualidad en las viviendas, en esos terrenos que vamos a disponer, y también esa plata, eso va a ser financiado en las empresas constructoras, en parte por ese fideicomiso. Es decir, hemos creado un instrumento que nos permite abordar el problema, apuntar al público que queremos y además, adicionalmente, inyectar a la economía una masa de recursos productivos, de inversión, que vienen a sustituir aquella iniciativa que el crédito hipotecario privado no pudo satisfacer. Entonces, para concluir, el programa Procrear Bicentenario es un programa que viene a adicionar durante este año a las 100.000 viviendas que ya con el Ministerio de Planificación Federal, con López, estábamos construyendo con los múltiples programas, que además son récord en la historia argentina. Esos programas le venimos a agregar el programa Procrear para atacar otros segmentos de necesidades y para además aumentar la actividad económica, aumentar la producción, el empleo y el mercado interno, que es lo que necesitamos como Estado y como sociedad.